amigos, bienvenidos todos. Este es el podcast de la editorial El Grano de Mostaza. Somos Miguel Iribarren y Jordi del Rey. Hoy os queremos presentar una colección de libros que son transcripciones de Ken Wapnick, de talleres que él dio, que se han transcrito y que las estamos publicando uno a uno en libros. Es una colección impresionante, maravilloso, para favorecer la práctica y comprensión de un curso de milagros. La Fundación continúa sacando estos libros, o sea, no sabemos cuántos van a salir, tenemos nosotros publicados ya 4 y os aseguro que son de muchísima ayuda para la comprensión y práctica de un curso de milagros. Sí, me gustaría comentar que para el estudiante que realmente quiere seguir el curso de milagros de cerca, que realmente quiere practicar cada día, son una ayuda de enorme valor porque todos tendemos a no recordar la metafísica del curso. Tendemos a volver a pensar que somos un cuerpo, que tenemos unos sentidos físicos, tendemos a dar realidad al mundo que vemos con nuestros sentidos y estos libros son un recordatorio increíble de todo el fondo metafísico del curso, de ese valor tremendo que supone dar ese salto de este yo cotidiano que tenemos a lo que realmente somos, a nuestro ser. Y es el recuerdo constante. Digamos que esta colección nos hace estar en el verdadero significado del curso, en el significado más estricto, más desnudo y que tendemos a olvidar, lógicamente, porque estamos envueltos en ocupaciones, en relaciones, en acontecimientos que pasan en el mundo que nos preocupan o que nos inquietan, etcétera. Entonces, para la persona que realmente quiera practicar un curso de milagros, son una lectura de un valor incalculable, precisamente porque es una brújula que siempre señala al mismo sitio, siempre señala a los valores profundos del curso, al mensaje profundo. En ese sentido, son muy recomendados. Originalmente ya se han publicado 13 volúmenes, nosotros vamos publicando 2 volúmenes por año, que vienen a salir aproximadamente en marzo y en octubre, y con ello esperamos, pues, rendir este servicio para que las personas, interesadas, y particularmente en las enseñanzas de Ken Wapnick, que son realmente el tuétano del curso, son realmente la esencia y son siempre un recordatorio de la práctica y del fondo. Pues esta magnífica colección, hoy vamos a empezar a hablar con el primero de ellos, que se llama Sé bondadoso, y el subtítulo es Todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Esta frase se le atribuye, no se sabe si a Platón o a Filón. Filón fue un posplatónico de la contemporánea de Jesús, pero bueno, no importa. Lo que es importante es que todo el mundo con el que te encuentras está durando una dura batalla. La batalla esta la resume un poco Ken Wapnick, que es el pecado y el egoísmo. Sí. Es un libro muy entrañable, muy bonito, porque empieza evocando la película Horizontes Perdidos, que muchos de nosotros hemos visto. Es una película que habla de Shangri-La y llama a Shangri-La el lugar de la bondad. Y entonces evoca esta bondad natural que tenemos y hace un análisis que casi podría recordar a los tiempos modernos, ¿no? Donde parece que hay tanto confrontamiento a nivel de los poderes del mundo, guerras sonando aquí y allá, y de alguna manera la inquietud que todo eso provoca, ¿no? Y las actitudes de los seres humanos que estamos provocando esas guerras, y de repente nos hace esta evocación de Shangri-La del lugar de la bondad, el lugar donde reina la bondad. De este libro nos habla de muchísimos temas. Por ejemplo, de lo que es tener pensamientos amables, comportamientos amables, qué es el cuerpo y el sufrimiento,
la bondad dentro de un marco terrenal, como ser bueno en el mundo, la bondad de la enfermedad, la necesidad de un maestro interno y sobre todo, por ejemplo, de la expresión no hay mundo. El mundo no existe, es la lección 132 que dice el mundo no existe y nos deja a todos un poco así sorprendidos y de pasta de boniato, ¿no? Realmente si no hay un mundo, ¿cómo puede ser que esté leyendo este libro? ¿Cómo puede ser que esté hablando? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él nos va explicando en el sentido de que el mundo es una proyección, ¿no? Él, que nos ayuda muchísimo cuando nos explica que la proyección crea la percepción. Todo lo que percibimos es una proyección que hemos decidido en la mente, en esa mente separada que tenemos y en la que creamos ese yo y ese personaje que creemos quiénes somos. Y no somos ese personaje. Sí, hay también, digamos, un aspecto muy interesante de lo que nos plantea en este libro, es la idea de que todos sufrimos. Es precisamente esa frase de Filón de Alejandría o del propio Platón, que dice: "Sé bondadoso porque todo aquel con quien te encuentras está librando una dura batalla", quiere decir, todos estamos un poco tocados del ala, todos tenemos algo sin resolver, todos tenemos esa culpabilidad de fondo, ese deseo de ser especiales que muchas veces no podemos satisfacerlo. Entonces, esto también es muy parecido a lo que dice Buda, ¿no? La verdad del sufrimiento, reconocer la verdad del sufrimiento. En la vida humana existe el sufrimiento, no es que todo sea sufrimiento, pero al menos reconocer que sí existe y que en ese sentido estamos librando una dura batalla para evitar el sufrimiento, para intentar ser felices y de alguna manera también estamos luchando contra nuestro propio instinto, contra nuestra naturaleza animal, contra nuestro deseo de ser especial, contra nuestro egoísmo. El egoísmo es algo, o el egocentrismo, si queremos llamarlo así, es algo inherente al ser humano. Ya desde niños vemos que los niños son egocéntricos, es algo natural, digamos, también entre comillas en el ser humano, pero es algo que también nos causa tensión, ¿no? Y a veces nos causa tensión moral y a veces nos causa culpabilidad y a veces caemos en esto de lo que también habla Ken en este libro, que es en cree ser la morada del mal, de la oscuridad y del pecado, etcétera, y nos ayuda a salir de esa conciencia de oscuridad, de pecado, de maldad, y nos ayuda a ver que somos el Hijo de Dios, que realmente no hemos podido pecar. Y esta es la gran liberación del mensaje del curso, el mensaje de Ken. Claro. Y, por ejemplo, Ken nos cuenta qué es esa dura batalla que nos dice en el subtítulo del libro que debemos lidiar. Pues la dura batalla no es ni más ni menos que lidiar con nuestro ego, que en realidad es la base de la culpa, de la venganza, etcétera, etcétera. Pero nos da la solución que todos sabéis, los estudiantes del curso, la solución es el perdón. Perdonando se afronta y se solventa absolutamente todo. Se deshace el sueño, se deshace todo lo que creemos que es la verdad, que realmente no es la verdad, es nuestra proyección. Sí, y hay un detalle bonito también al principio del libro, habla del grial, porque era más o menos este taller se hizo más o menos en el tiempo que se publicó el libro de Dan Brown, eh, y entonces es muy bonito lo que dice Ken, lo que dice es que no podemos ser hijos del cuerpo de Cristo, somos, digamos, del linaje de la mente de Cristo. Y una vez más nos devuelve a la mente, ¿no? La importancia de volver a la mente, de saber que es en la mente donde crecemos, donde se produce el cambio, donde tenemos la libertad de elegir. Siempre estamos olvidando que somos mente, siempre tendemos a identificarnos con el cuerpo, con las circunstancias, con la biografía, etcétera. Y una vez más, es una buena ocasión para recordarnos que somos mente y que es en la mente, digamos, es el camino que debemos seguir, recordar que somos mente para elegir cómo queremos pensar, con qué sistema de pensamiento queremos pensar, con el ego, con el espíritu, y esa es la única elección que podemos hacer. Sí, sí, exactamente, como dice el curso de milagros en muchas ocasiones, elegir de nuevo. Siempre automáticamente elegimos al ego.
Entonces, podemos volver a elegir, que es elegir al espíritu, pero es un trabajo, es un entreno mental que cuesta y hay que estar cada día haciéndolo, ¿no? Porque además, si de alguna manera elegimos a la mente, tenemos, que esto es un capítulo del libro, este también, miedo a la luz. En el momento que nos damos cuenta de quiénes somos, tenemos miedo de perder esa identidad, ese yo, ese personaje con el que, entre comillas, nos identificamos y volvemos un poco al vacío de la luz donde todo es unidad, donde todo es uno. Y ese arma, ese instrumento de miedo a la luz, el ego lo utiliza sistemáticamente. Entonces es un entreno mental, hay que ir perdiendo ese miedo, hay que ir perdonando, es todo un proceso que realmente estos libros de Ken ayudan muchísimo. Es un proceso de deshacimiento del ego. Sí, y me gustaría ahora comentar brevemente los nuevos libros que ya, 2 de ellos ya han salido, otro va a salir muy próximamente. Son Juzgar o no juzgar, evidentemente centrado en el juicio, la tendencia humana a juzgar, porque al juzgar creemos saber. Nos necesitamos juzgar para tener seguridad con respecto a nuestra identidad. Y una de las cosas que más miedo nos da es admitir que en realidad no tenemos ni idea de nada, no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y en ese sentido, nuestra situación como seres humanos es muy precaria. Entonces, examina a fondo la necesidad de juzgar y la necesidad de sentenciar, la necesidad de agarrarse al yo sé, al mundo es como yo lo veo, el mundo es como yo lo vivo, que es quizá una de las cosas más arraigadas en el ser humano. Otro de los libros que también me gustaría presentar y comentar muy brevemente es El ego contraataca, el retorno de lo reprimido, en el cual nos habla de el trabajo de Freud, el trabajo de el retorno de lo reprimido y el trabajo de el retorno del ego. Es muy interesante porque habla precisamente de esas etapas constitutivas del yo en la primera infancia, de cómo se forma el yo separado y de cómo, de alguna manera, el apego que le tenemos, ¿no? Al yo separado, el apego tremendo y el miedo que nos da ser dejar de ser humanos. Digamos que en realidad es hacia lo que apunta el curso. El curso apunta hacia un estado transhumano, a un estado, y el estado humano está marcado por la dualidad, por el sí, el no, el quiero y el no quiero, por estar siempre entre medio de una cosa y la otra. Y el progreso que nos plantea el curso siempre es hacia la totalidad, hacia la unidad, hacia el más allá, ¿no? Mm. Y por último, el tercer libro se titula eh, Jesús, símbolo o realidad y realidad, y analiza, entra en la persona de Jesús, en la idea de Jesús, en el papel de Jesús dentro del cristianismo y también dentro de un curso de milagros, en la necesidad que tenemos de un referente en Jesús, pero en el hecho de que Jesús en sí solamente es un símbolo. En realidad Jesús es el representante de un estado celestial, de un estado de amor permanente, que es lo que en realidad aspiramos. Y como representante de ese estado de amor permanente es a quien queremos tomar de la mano para que nos guíe hacia allí. Es muy importante esto porque el mismo Jesús dice también en el curso: de mí se han hecho amargos ídolos, ¿no? Mm. Hay gente que lo ha tomado como ídolo, incluso se han justificado matanzas en su nombre, se han hecho barbaridades en su nombre, se ha competido en su nombre, justo en nombre del Príncipe de la Paz. Entonces, aclarar la función, el sentido del símbolo de Jesús es muy importante, yo creo, para todos, particularmente si venimos de una educación cristiana. Sí, sí, es muy importante esto que dice Miguel, entender que el Jesús del curso es un Jesús simbólico, no es un personaje histórico. Sería contradictorio que si el curso dice no hay mundo, dijéramos que sí hay mundo para el Jesús de Nazaret que todos conocemos. Es un símbolo, esto es importante entenderlo, porque hay mucha gente que ahí tiene conflictos o problemas, los hemos tenido todos,
es importante entender que Jesús histórico fue un personaje en el sueño, que realmente un gran personaje, como ha sido Buda, como han sido muchísimos otros maestros y sabios. Pero es un símbolo. El mundo no existe. Es un sueño. Nunca nos hemos ido de casa, como bien dice el curso. Bueno, y para acabaros, deciros que este libro, El ser bondadoso, se despide Ken Wapnick del libro diciendo que el ser bondadoso recalca la importancia de entender que la fuente de la bondad está en la mente, no en el comportamiento. Bueno, no sé, yo creo que muy interesante. Podéis hacer vuestras preguntas, seguidnos, y hemos iniciado un largo camino que nos lleva a un lugar muy, muy interesante para todos los estudiantes del curso. Sí, como dice Jordi, gracias por estar ahí. Y si os ha gustado, podéis seguirnos, podéis comentar con amigos, con gente que creáis que le pueda interesar este podcast. Y también esperamos vuestras interacciones, vuestras preguntas, también sugerencias de aquello que os guste más. Vamos a ir tratando distintos autores de la editorial, distintos libros, y esperamos que os haya gustado, que os haya divertido, y hasta muy pronto. Gracias.